Se abre a una nueva idea, jamás volverá a su tamaño original. Esto no lo dijo Mafalda como la anterior, lo dijo Albert Einstein. Para que no vayan a decir que solo Mafalda, no, ¿verdad? También Albert Einstein dijo que la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Así que tenemos que abrir nuestras ideas, ¿verdad? El aprendizaje, ¿verdad? Y vamos a continuar. Fíjense que este es un tema muy importante. Si hasta ahorita hemos hablado de enfermedades benignas, hoy viene el cangrejo de la coloproctología, ¿verdad? Por eso es que el Instituto del Cáncer y las asociaciones tienen un cangrejo. Son las enfermedades neoplásicas, ¿verdad? Eso es lo que, cómo tener el discernimiento, como ya dijo el doctor Castro Alas, en diferenciar lo malo y lo bueno, ¿verdad? Ese es el aprendizaje. Eso es abrir nuestra mente, el conocimiento, ¿verdad? Poder decir, pues, que digamos entre nosotros mismos, qué bárbaro este médico, ¿verdad? Le pegó al diagnóstico, ¿verdad? Salvó la vida en este paciente. ¿Por qué? Porque lo referimos a tiempo y le dimos un manejo adecuado. A continuación, pasa el doctor Carlitos Arévalo. Él es también cirujano general, coloproctólogo, es el jefe de residentes del Hospital Nacional Rosales, además de haber tenido su formación en el Seguro Social de México, ¿verdad? Ya tiene una trayectoria de más de 10 años en este tipo de enfermedades. Así que invitamos al doctor a pasar. Buenos días a todos. En la mañana, hace poquito, tuve una reunión con la Asociación de Pacientes Oncológicos y es como ver las dos caras de la moneda, ¿verdad? Nosotros como personal de salud tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, ante estos pacientes, ¿verdad?, de darles una adecuada atención médica, ¿verdad?, con los recursos que tengamos, que sabemos que son pocos, ¿verdad? Entonces, yo miraba ahí pacientes sobrevivientes de cáncer con una actitud muy positiva, ¿verdad? Entonces, y ahora nos reunimos acá para conversar cómo ir a atender a esos pacientes, ¿verdad? Esta plática tiene como objetivo dos cosas. Uno, que ustedes se lleven mentalmente hacia sus lugares de trabajo la importancia del cáncer colorectal. Y dos, que sepan que a donde estén trabajando, con los recursos que tengan, pueden hacer acciones para que inciden sobre el cáncer colorectal, ¿verdad?, con lo que tengan. Para entrar un poquito en contexto, vamos a hablar de cáncer en general, ¿verdad?, no solo de cáncer colorectal. Hay una organización que se llama Unión Internacional para el Control del Cáncer, ¿verdad? Esta es una organización muy grande que ha diseñado algunas guías para América Latina para la prevención del cáncer, ¿verdad? No nos sirve de mucho que al Hospital Rosales nos llegue un cáncer de colon con metástasis hepáticas, pulmonares, ¿verdad? No nos sirve de mucho. Nos sirve que ustedes en su lugar de trabajo puedan detectar un cáncer en estadios tempranos. Eso sí nos sirve, ¿verdad? Se calcula que para el 2020, 2 de cada 3 casos nuevos de cáncer se presentarán en países como el nuestro, ¿verdad? Y 3 de cada 4 muertes serán en países como el nuestro. Esto es para América Latina. No estamos hablando de Europa ni Estados Unidos, estamos hablando de nuestro medio. Y esta Unión Internacional para el Control del Cáncer ha diseñado algunos ítems muy importantes con los cuales, si se llevan a cabo, impactarían positivamente en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, ¿verdad? Fortalecer los sistemas de salud, ¿verdad? Esto tiene que haber mucha voluntad política, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero si ustedes ven, es lo inicial, ¿verdad? Invertir en salud, ¿verdad?
Eso significa que desde la aprobación del presupuesto debería haber una asignación importante, ¿verdad? Invertir en la salud de la población, ¿verdad? Medir que hayan aspectos que nos midan la incidencia de cáncer, ¿verdad? Yo lamentablemente les tengo que hablar de las estadísticas de otros países, porque en nuestro país las instituciones manejan algunos datos, pero no hay un consolidado de todo el país, ¿verdad? Algo muy importante, para el cáncer en general hay ciertos factores de riesgo, que todos ustedes lo saben, ¿verdad? Y si reducimos la exposición a estos factores, pues reducimos el impacto de cáncer. Aquí a la cabeza el tabaco, ¿verdad? Si alguien aquí fuma, no les voy a decir que levanten la mano, pero si alguien aquí fuma y es médico, estamos mal. Todas debería haber un acceso universal a vacuna contra el papiloma humano, vacuna contra hepatitis B, porque ya se sabe que se relacionan con el aumento de cáncer. Reducir el estigma y los mitos acerca del cáncer, ¿verdad? Lástima que no estuvieron en esa reunión que estuve yo ahora, pero una actitud de estas personas con cáncer de mama, etcétera, etcétera, muy, muy, muy buena, ¿verdad? Otra cosa muy importante, todas las personas deberían tener acceso al screening de cáncer, todo tipo de cáncer. Es decir, por ejemplo, digamos, lo que pasa en nuestra consulta diariamente, llega una señora de 35 años, deberíamos saber para su edad, para su sexo, cuáles son los cánceres más frecuentes y en base a eso dejarle por lo menos lo inicial, ¿verdad? Mejorar los servicios para que el paciente con cáncer tenga un tratamiento, ya sabemos que es de por vida, ¿verdad? El control del dolor, otra cosa muy importante que aquí se hace muy, muy poco. Y esto es muy importantísimo, mejorar la educación y el entrenamiento de los profesionales de salud, ¿verdad? Se dice fácil, pero es algo muy difícil, que no existe la visión en general, así en las personas que dirigen esto, para que haya personal entrenado, ¿verdad? Muy bien, ¿qué podemos hablar del cáncer en general? ¿Por qué se prevé que va para arriba? Sobre todo en países como el nuestro. Por la evolución demográfica y porque la pobreza y el estilo de vida occidental promueven, ¿verdad?, que aumente el cáncer. Y esto es lo más importante: falta de recursos para el diagnóstico y los tratamientos contemporáneos, ¿verdad? Pero, pues, ni modo, nosotros tenemos que trabajar con lo que hay, ¿verdad? Pero ese es si ustedes muchas veces a nivel coloquial decimos, ¿y por qué tanto paciente con cáncer? ¿Por qué tanto paciente con cáncer de mama? ¿Por qué tanto paciente? Estas son las razones, ¿verdad? No hay recursos para el diagnóstico. Si queremos una mamografía en lo público, tenemos que mandarla a maternidad, ¿verdad? Y tal vez el paciente es de Cacaopera, ¿verdad?, que apenas le costó llegar a la unidad de salud, ya no digamos venir a maternidad, se pierde, etcétera, ¿verdad? Entonces todas esas cosas hacen que el problema sea mayor en nuestros medios. Este es el esquema que esta ONG promueve para la lucha contra el cáncer. A mí me gustaría tratar con ustedes hasta acá, ¿verdad? ¿Qué es lo primero? El estilo de vida, ¿verdad? ¿Qué significa estilo de vida? Esto no solo es para nuestros pacientes, ¿verdad?, es también para nosotros. Porque si nosotros tenemos colon, tenemos riesgo de cáncer de colon, ¿verdad? Definitivamente. Entonces es también para nosotros. Estilo de vida, ¿qué significa esto?
En nuestro medio estamos acostumbrados a comer mucha harina, ¿verdad? Nuestra población come mucha harina porque es lo más barato, ¿verdad? Y nosotros también, ¿verdad? Tortilla, frijol, arroz, macarrón, pan, etcétera, ¿verdad? Lo cual nos lleva a desarrollar una obesidad centrípeta, ¿verdad? Y la obesidad se relaciona con el aumento de cáncer de colon y otros cánceres, ¿verdad? Entonces ya todos ustedes han oído hablar del síndrome metabólico, ¿verdad? Que no hay que tener muchos recursos para diagnosticarlo, ¿verdad? Primero solo mídanse la cintura abdominal a nivel del ombligo. Si mide más de 100 centímetros, ya estamos mal. Promoción de la salud y prevención primaria. Detección temprana, ya vamos a hablar de eso. Predicción de síntomas, esto es bien importante. Ustedes con solo una buena historia clínica, unas preguntitas en sus pacientes van a poder empezar ya a sospechar el diagnóstico y llegar hasta el diagnóstico inicial. Ahora hablando de cáncer colorectal ya en específico, ¿verdad? ¿De dónde proviene el cáncer colorectal? La mayoría proviene de ciertos tumores benignos que aparecen en la mucosa del colon, que endoscópicamente le llamamos pólipos, ¿verdad? Pólipo significa nada más una chibolita que nació allí, ¿verdad? Pólipo. No dice si es benigno, maligno, nada. Solo pólipo es una chibolita que está por ahí. La etiología del cáncer colorectal, la dieta pobre en fibra, ¿verdad? Casi no comemos fibra, ¿verdad? Por una extraña razón, no nos gustan las verduras, las frutas ni los cereales. Por una extraña razón, ¿verdad? No lo consumimos, ¿verdad? Preferimos las grasas poliinsaturadas, carnes rojas, preferimos las harinas, tortilla, pan, arroz, etc. Las enfermedades inflamatorias del intestino, no sé si alguien habló ya de CUS y Crohn, ¿sí? Doctora Mena, ¿alguien habló ya de CUS y Crohn? No. Entonces, las enfermedades inflamatorias del intestino también, ¿verdad? Pero creo que el doctor Castro lo mencionó, son casos raros, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Vuelve a aparecer aquí el tabaco, ¿verdad? Como el principal factor asociado a la incidencia de múltiples cánceres en el ser humano. Les repito, si alguien aquí fuma y es médico, estamos mal. No digamos si es neumólogo como el doctor Sea Gil que andaba por ahí, ¿verdad? O sea, eso es, pero aberrante realmente. O sea, y es en serio, no es broma. Los factores genéticos, esto es bien importante porque ustedes con una simple pregunta van a poder ir ya viendo si el paciente tiene riesgo aumentado. Simplemente le preguntan al paciente, ¿su mamá, su papá, algún tío, algún hermano ha tenido cáncer de colon? No, va. Sí, ajá. Si es sí, ya él cae en otra categoría. Unas imágenes de cómo son los pólipos. Son pequeños tumorcitos que aparecen en la mucosa del colon, ¿verdad? Que hoy que ya desde algún tiempo para acá hay estos aparatos que permiten registrar imágenes y todo, pues el diagnóstico es más fácil hasta cierto punto. ¿Verdad? Igual los pólipos, estos se ven de otro color porque se les ha agregado una tintura, pero el pólipo es una chibola que apareció por ahí. Igual, los pólipos, siempre seguimos viendo pólipos. Estos son benignos, eso es muy importante que ustedes lo sepan, benignos, estos no son malignos, pero tienen potencial maligno. Se considera que en un tiempo, que pueden ser años, se convierte en maligno. Entonces tenemos chance de poder extirparlo antes y que el paciente no desarrolle cáncer. No sé si podemos ver el video 1. Les traía un video de un pólipo, creo que es una poliposis.
Este es una colonoscopía en un paciente. Esto es normal. Aquí estamos viendo lo normal. Esto es normal, pero a partir de cierta distancia empiezan a aparecer estas cositas acá. Ven este aspecto irregular, son múltiples pólipos confluentes. Siguen allí más pólipos, más pólipos, más pólipos, más pólipos. Lástima que la luz no nos permite ver bien, ¿verdad? Pero aquí hay varios, bastantes. Y aquí hay más, ¿verdad? Si gusta, pongamos el 3, porfa. Y el siguiente video, lo que me interesa que vean es que estos pólipos se pueden extirpar siempre vía endoscópica, y como es benigno, pues ahí se acabó el potencial maligno, ¿verdad? Aquí tenemos un paciente con un pólipo. Si ustedes ven la edad, 15 años, ¿verdad? Es un paciente joven, y ahí estamos quitando el pólipo. Este es un asa de polipectomía que va conectada a un electrocauterio, ¿verdad? Y con el cual se laza el pólipo y se quita. Si gusta, sigamos con la presentación. Lo que quería explicarles es que se pueden quitar vía endoscópica y muy bien. Ya entrando un poquito en materia del cáncer colorectal, los factores genéticos, es decir, la herencia en el cáncer colorectal es muy importante, ¿verdad? La historia familiar, si el paciente o cualquiera de los que estamos aquí tiene un familiar directo, papá, mamá, hermanos, con cáncer de colon, el riesgo de presentar cáncer de colon en su vida aumenta. Todos tenemos un riesgo promedio, todos los que estamos aquí, que anda ahí por el 3%, ¿verdad? Con un familiar directo, papá, mamá, hermano, aumenta al doble, ¿verdad? 6%. Con 2 familiares directos, aumenta al triple, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado. Y las mutaciones de los genes. Hay unas mutaciones que son hereditarias, es decir, yo tengo la mutación, la voy a transmitir, ¿verdad? En otros lugares, en otros países, sobre todo en países de primer mundo, pueden diagnosticar qué persona tiene esta anomalía genética y se le dan recomendaciones adecuadas. En otros lugares, no estamos hablando de El Salvador, en otros lugares, dependiendo de su riesgo de cáncer de colon, pueden recomendarle una colectomía profiláctica, es decir, quitarle el colon, porque su chance de desarrollar cáncer de colon es muy alto. Y hay también mutaciones adquiridas, es decir, eso es, ¿verdad?, por exposición a la radiación, por algún oncogene que uno ingiere en la alimentación, etc. ¿Qué es detección temprana? ¿Qué significa detección temprana? Que el cáncer todavía está en el órgano donde se originó o en un estadio precanceroso. Esto se ve muy bien en el cáncer cervicuterino, ¿verdad? Con la NIC1, NIC2, NIC3, ¿verdad? Nos da chance. Esto ya no es detección temprana, ¿verdad? Pacientes que tienen ya metástasis hepática, eso ya no es detección temprana.
pacientes con metástasis pulmonares, ya no es detección temprana, ¿verdad? Y otros conceptos muy importantes, diagnóstico precoz. Debería ser tal la educación en nuestro medio que el propio paciente pudiera sentir, reconocer que algo no está bien en él, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Y si no, pues para eso estamos nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que tener el concepto de que podemos hacerlo, ¿verdad? Y el tamizaje, esto es el concepto mental que todos debemos de tener. Cáncer de colon es muy frecuente, entonces sé que es frecuente, sé que en mi consulta, sea lo que sea, ¿verdad? Ginecólogo, médico general, salubrista, psiquiatra, lo que sea, sé si es un cáncer frecuente, sé que puedo incidir. Y luego, si mentalmente tengo eso, ya después viene cómo hacerlo, que es el tamizaje, ¿verdad? Cómo hacerlo ya lo vamos a ver. Datos de Inglaterra, ¿verdad? La segunda causa de muerte por cáncer en Inglaterra, cáncer colorectal. Estamos hablando de un problema serio de salud pública en países de primer mundo. Esto ya son imágenes de cáncer, ya no son pólipos, esto es cáncer. España, en hombres, tercera causa de cáncer, solo superado por pulmón. En España es más frecuente el pulmón porque tienen un tabaquismo exagerado. Próstata y luego cáncer de colon y recto. En mujeres, en España es la segunda causa de cáncer, superando el cáncer ginecológico, solo superado por mama. Ya sumando los dos sexos, el más frecuente es el colorectal. En Estados Unidos, estadísticas de cáncer, ¿verdad? En hombre, tercera causa, superado solo por próstata y pulmón. Mujer, tercera causa, solo superado por mama y pulmón. O sea, es frecuente. En El Salvador, no sabemos, lamentablemente, no sabemos, ¿verdad? Sabemos que es frecuente, podemos tener unos datos anecdóticos, pero algo que nos diga como país cómo estamos, por lo menos yo no lo tengo. Muy bien, esto lo vimos anteriormente, pero lo repetimos por su importancia, ¿verdad? Para controlar el cáncer en general, invertir en salud, planificación del control del cáncer, vigilancia, vuelve a aparecer el tabaco, ¿verdad? Se los repito, si alguien aquí fuma y es médico, estamos mal. La vacuna, ya vimos, la detección y la atención temprana y los cuidados paliativos. Síntomas. Realmente esta diapositiva está mal, porque el cáncer colorectal en estadios tempranos no tiene síntomas. Esta diapositiva es mentirosa. El cáncer colorectal en estadios tempranos no tiene síntomas. Eso sí que les quede muy claro, ¿verdad? Si alguien les dice que tal y tal síntoma para cáncer temprano colorectal, les está mintiendo. Para que sangre significa que ya perforó hasta donde están los vasos sanguíneos, y eso no es temprano, ¿verdad? Esa es más estrecha, significa que ya obstruyó 30-40% del lumen, ¿verdad? Tenemos igual dolor abdominal, si un paciente ya le llega con 7 de hemoglobina, ese ya no es detección temprana, ¿verdad? ¿Y cuál es la importancia de que ustedes sepan que es frecuente y que pueden hacer algo para diagnosticarlo? Porque el pronóstico es mucho mejor si ustedes diagnostican un cáncer
en etapas iniciales. Eso lo sabemos así de memoria, ¿verdad? Pero nosotros, por ejemplo, en el Rosales, que es un hospital con pocos recursos, sabemos que un paciente con estadio 1, estadio 2, tiene un mejor pronóstico porque ese paciente no va a tener acceso a una quimioterapia adecuada en el Hospital Rosales, ¿verdad? Va a tener acceso a medicamentos que se usaban hace 10, 15 años, ¿verdad? Los medicamentos que están ahorita, digamos, en boga para tratar cáncer colorectal, que son los inmunomoduladores, solo los tiene el Seguro Social y la práctica privada. Y el costo de cada uno de ellos anda por los $2,000 mensuales. Y a veces hay que darle 6 meses al paciente. O sea, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo detectamos en estadios tempranos, aunque sea que lo tratemos en el Rosales, se puede salvar, ¿verdad? Y lo que les decía, la secuencia de carcinoma, es decir, de benigno a maligno, que pueden pasar varios años, nos permite un tiempo para poder tratarlo. Y estos ya son unos casitos más raros, ¿verdad? El cáncer colorectal hereditario sin poliposis, ¿verdad? Hoy me preguntaban algunos pacientes oncológicos si se puede prevenir el cáncer de colon. Un porcentaje sí se puede prevenir, pero hay unos que el paciente no tiene pólipos y le aparece el cáncer, eso sí, muy difícil de prevenir. Las enfermedades inflamatorias del intestino es una condición predisponente a los síndromes poliposos, ¿verdad? En los síndromes poliposos, ¿verdad?, como son la poliposis adenomatosa familiar y otros, ya se sabe a dónde está localizado el gen que provoca este síndrome, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos aquí un laboratorio de genética, podríamos investigar, ¿verdad?, antes de que aparezca la enfermedad, ¿verdad? Pero lamentablemente no tenemos, ¿verdad? ¿Podemos poner el video 2, por favor? Este video que les voy a mostrar es un video de un paciente con colitis ulcerosa, que es un predisponente para cáncer colorectal. Esta es una colonoscopía en un paciente con colitis ulcerosa, ¿verdad?, donde lo más llamativo es que prácticamente el paciente no tiene mucosa sana, ¿verdad? Tiene mucosa inflamada y mucosa recubierta por fibrina, que son estas cosas blancas que ustedes ven ahí, ¿verdad? Entonces, la colitis ulcerosa también es un predisponente de cáncer colorectal. Sigamos con la presentación, por favor. Otra cosa que aumenta el riesgo, ya lo mencionamos, ¿verdad? En su consulta, cuando ustedes preguntan los antecedentes, si el paciente les dice yo tuve cáncer, ese paciente está en riesgo aumentado de tener nuevamente cáncer de colon y recto, ¿verdad? Entonces, o si algún familiar en primer grado ha tenido cáncer de colon y recto o pólipos adenomatosos, ¿verdad? Y otra cosa bien importante, las pacientes con cáncer de mama, endometrio u ovario, que aquí en nuestro medio son un montón, tienen riesgo aumentado para cáncer de colon y recto,
Estos son unas imágenes de pacientes con poliposis, ¿verdad? O sea, son múltiples pólipos, múltiples pólipos. Y esto es algo que me gustaría que les quedara bien grabado. ¿Qué se recomienda? Digamos, ya hablando en buen salvadoreño, ¿qué se recomienda? Si ustedes tienen un paciente que lo detectan, ya vimos que son preguntas sencillas, ¿verdad? Uno, ¿tiene más de 50 años? Es la primera pregunta, ¿verdad? Aquí creo que solo bueno, mejor no digo nada. Pero ya algunos que ya superamos la edad, ¿verdad? Ya. Solo las doctoras coloproctólogas están más jóvenes, pero ya los coloproctólogos varones estamos viejos. Pregunta sencilla, ¿verdad? ¿Tiene más de 50 años? ¿Algún familiar suyo, papá, mamá o hermanos, ha tenido cáncer de colon? Eso es riesgo aumentado, ¿verdad? Alguien o le han dicho que ha tenido, eso es menos frecuente, pero podría ser, ¿verdad? Colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Si tiene riesgo aumentado, este autor del St. Mark Hospital recomienda, esto es bien importante, y esto lo pueden hacer en unidad de salud, hospital de primer nivel, segundo nivel, etcétera, ¿verdad? O práctica privada, porque no es caro. Sangre oculta en heces cada año. Sangre oculta en heces cada año, que debe hacerse bien realizada. Son 3 muestras seguidas y el paciente debe evitar comer carne o hierro o productos que lo lleven 5 días antes del examen. Aquí no han gastado mucho, ¿verdad? Ya la sigmoidoscopía flexible o colonoscopía sí ya es un poquito más difícil, porque tienen que ir a un hospital como el Rosales, etcétera, ¿verdad? O el Seguro Social, ¿verdad? Pero lo que les quiero que les quede muy claro es que con solo la sangre oculta en heces, ustedes pueden empezar a hacer algo ya a partir del lunes, con preguntas bien sencillas. Otras imágenes de cáncer. El enema varitado siempre tiene valor, ¿verdad? Muchos le restan valor hoy que surgió la colonoscopía, pero todavía, ¿verdad? Todavía tiene su uso, ¿verdad? Siempre para riesgo aumentado. Si ya son 2 familiares de primer grado con cáncer colorectal, siempre sangre oculta en heces y colonoscopía, empezando 5 años antes de que le comenzó el cáncer en el familiar del paciente, ¿ya? O sea, a veces tenemos pacientes de 40 años que debutan con cáncer de colon, ¿verdad? Y tienen hijos, ¿verdad? Entonces nosotros les decimos, debe empezar el screening por ahí por los 35 años. Más imágenes de cáncer. El famoso signo de la manzana mordida, ¿verdad? En enema varitado todavía está vigente en nuestro medio. Por los pocos recursos que tenemos, pues todavía se puede utilizar. Si ya tiene 3 o más familiares en primer grado con cáncer colorectal, o un familiar que empezó con cáncer antes de los 30 años, en estos pacientes hay que descartar un síndrome, en estos familiares de pacientes, síndrome poliposo o síndrome de Lynch. Y esto es, digamos, para todo mundo. Riesgo promedio, es decir, todos los que estamos aquí, ¿verdad? Pacientes asintomáticos, es decir, no llegaron a pasar consulta por eso, ¿verdad? Es más, puede ser su tía, su mamá, su papá, mayores de 50 años. El Instituto Nacional del Cáncer, el Colegio Americano de Cirujanos, el Colegio Americano de Médicos,
y la Sociedad Americana de Cáncer, no lo digo yo, lo dicen ellos, sigmoidoscopía cada 3 o 5 años. Todo paciente mayor de 50 años, tenga o no tenga nada. Esto lo recomienda el Instituto Nacional de Cáncer, el Colegio Americano de Gastroenterología y la Sociedad Americana de Cáncer, siempre para riesgo promedio. Tacto rectal cada año, esto no cuesta nada y lo pueden hacer donde ustedes estén trabajando, unidad de salud, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, etcétera, ¿verdad? Decía alguien que solo hay 2 contraindicaciones para no hacer tacto: que el paciente no tenga ano o que el médico no tenga dedos. Son las únicas 2 contraindicaciones. Con un simple tacto rectal ustedes pueden detectar un cáncer, así de sencillo, ¿verdad? Y ahí no necesitan rectosigmoidoscopio, no necesitan colonoscopio, no necesitan nada, ¿verdad? Así que yo los animo a hacer esto, ¿verdad? Sangre oculta en heces cada año y colonoscopía cada 10 años. Esto lo dicen estas 3 instituciones, no lo digo yo, ¿verdad? En resumen, iniciar la vigilancia o el tamizaje, preferentemente colonoscopía. Todo paciente mayor de 50 años, tenga o no tenga nada, ¿verdad? Como les digo, ya que superamos esa edad, pacientes con 1 o 2 familiares con cáncer colorectal, independientemente de la edad. O sea, si a usted le llega un paciente joven, atlético, pero su mamá tuvo cáncer, aunque tenga 25 años, no importa, empiecen ya la vigilancia, que como les decía, puede empezar con sangre oculta en heces, tacto rectal, y después se va aumentando la complejidad. En lo que le dan la cita al Rosales, ya por lo menos ustedes si tiene CUS y Crohn, con mucha más razón, ¿verdad? Y pacientes menores de 50 años que tengan sangrado, pérdida de peso, palidez, etcétera. Lo que ya dijimos, ¿verdad? Todo paciente mayor de 50 años debe rutinariamente tener un screening para cáncer colorectal. Les dejo estas 2 direcciones para que consulten, hay mucha información ahí, hoy que hay acceso a través de los teléfonos y todo, aquí pueden consultar, hay guías para médicos ahí, ¿verdad? Y con esto yo termino. Muchas gracias. Doctor Arévalo, queremos agradecer la participación del doctor, ¿verdad? Por lo que le entregamos este diploma.